Bueno, ¿cómo están? A ver si mejoró la luz. Sí, mejoró la luz ahí. Bueno, eh, como saben y me conocen, bueno, venimos trabajando en este año. Soy Victoria Govenaga, profesora titular de este taller. Y en esta oportunidad lo que voy a hacer es grabar una clase en Zoom orientada principalmente para nivel 3 de arquitectura, del taller de arquitectura, pero que dadas las situaciones que venimos observando en las preentregas y todo, quizás también puedan participar de esta clase estudiantes de cuarto nivel. Entonces, bueno, vamos a ir recorriendo. Explico también que esto lo estamos grabando por Zoom, dado a la situación de intermitencias que estamos teniendo de clases y ante la preocupación de poder sostener estos procesos pedagógicos y no ocupar el tiempo de taller que estamos próximos a las últimas clases de correcciones, no ocupar el tiempo de correcciones para generar el espacio de un teórico. Entonces, la idea era subirlo a la web, al canal de YouTube de nuestro taller, para que lo puedan tener como insumo para poder avanzar y evolucionar el proyecto próximos a la entrega final. Entonces, bueno, dicho esto, también es necesario, como verán, esta clase habla de estrategias proyectuales según esta evolución y va a tener principalmente en cuenta cuestiones que tienen que ver, y como siempre venimos trabajando, variables, ¿no? De este momento de entender el proyecto y sus subsistemas, como la estructuración espacial, que es una de las primeras variables que aparecen, haciendo alusión a distribuciones espaciales, espacios inespecíficos, conectores. Otra de las variables, esto mismo es un repaso, lo vimos en la instancia de vivienda del primer cuatrimestre, subsistemas modulares. Acá vamos a hacer el corroborar y el pensar cuestiones proyectuales en relación al módulo de uso, módulo funcional, módulo de servicio, de ajuste estructural y de cerramiento, y que muchas veces este señalamiento en relación a que muchas veces estos módulos no son coincidentes unos con otros, y en otras oportunidades sí. Los subsistemas de contactos, esto es los bordes, las preexistencias, la quinta fachada, sexta fachada en algunos casos, cómo llego a los niveles cero, las gradaciones espaciales, los subsistemas de distribución, es otra de las líneas por las cuales nosotros hoy analizamos los proyectos, paquetes grandes y paquetes chicos, puntos fijos, servicios y apoyos. Esto yo no lo puse en diapo, pero bueno, pueden ir al teórico del primer cuatrimestre. Y subsistemas de movimientos. Acá vamos a analizar cuestiones que tienen que ver con las circulaciones, lo público, lo privado, lo técnico, los accesos, abastecimientos y estacionamientos. Entonces, esa es como la primera cuestión que tiene que ver, bueno, esta primera parte guiado por los subsistemas modulares, distribución, movimiento, y la segunda parte guiado por subsistemas espaciales, simbólicos y sostenibles. Estas dos aproximaciones conviven en estos referentes que vamos a recorrer, que están organizados por un orden cronológico, pero que no necesariamente pueden asistir al proyecto de esta manera. Y también esta clase se armó en función a la última preentrega que tuvimos, que en tercero la vimos muy completa, hicimos una enchinchada, hicimos una nivelación y encontramos, identificamos algunas cuestiones en relación a esto. Eh, Preexistencias, creo que estoy grabando, a ver, perdonen, ¿eh? Sí, chequé, certifiqué que estuviese grabando. Nosotros las problemáticas que identificamos tenían que ver con, en algunos proyectos, relaciones o dificultades de relaciones con las preexistencias del entorno. En cuarto pasa lo mismo. La identificación de los accesos principales, las articulaciones de piezas volumétricas generales, lo mismo
en términos de articulación entre los servicios y paquetes chicos y grandes. Por ejemplo, cuando los apéndices alojan cuestiones repetitivas, eso lo vamos a ver en un referente, y la disposición de los paquetes en corte, fundamentalmente como dificultades. Temas de lenguaje envolvente no lo vimos como una dificultad, sino como algo a lo que todavía el proyecto no entró a reflexionar y que es una necesidad que esto sea pensado y sea eh, entendido desde las estrategias proyectuales desde el inicio del proceso de proyecto. Entonces, bueno, otra cosa que también para nosotros era importante era, y esto también vuelvo a repetirlo en función de la primera parte del año, nosotros esta idea de sistemas y subsistemas tienen que ver con observar los proyectos de una manera eh, multivariada, multiniveles, todas estas cuestiones que venimos mencionando coexisten en el proyecto, ¿sí? Sin un orden de prioridad. Entonces, en esa situación, los programas ampliados, que nosotros lo vemos en equipamiento, que son justamente estos programas que retejen la trama urbano-social, y son las actividades de los equipamientos que se ofrecen a la integración ciudadana y le llamamos tanto programas ampliados como espacios de asociación. Son aquellos patios, recobas, plataformas, podios, rampas, ensanches de vereda, gradas, aleros, pórticos, atrios, plazas, etcétera, que son los que justamente permiten esa relación y vinculación con el entorno, que es gran parte de lo que vimos y estamos observando como situación incompleta todavía en los proyectos. Entonces es necesario esto mencionarlo porque para nosotros es algo que no solo permite la conexión con la trama urbano-social, sino también que permite en muchos aspectos optimizar los recursos ambientales, como lograr protecciones, ventilaciones, orientaciones, adecuaciones tecnológicas en función de esta condición del entorno. Entonces, bueno, vamos al primer referente, que es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en San Pablo, de Vilanova, Artigas y Casaldi. Y cuando nosotros ponemos esta diapo, tiene que ver con qué de este proyecto para nosotros es lo más relevante que ustedes puedan articular a manera de una autocorrección también con sus problemáticas. Y es principalmente la identificación del acceso principal, la articulación de piezas volumétricas generales y la disposición de los paquetes en corte. Entonces, sin pretender hacer una descripción del proyecto, nosotros nos vamos a encontrar con este referente, que este referente, sus autores son Vilanova Artigas y Casaldi. Esta es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en San Pablo, que forma parte de un movimiento arquitectónico que fue la Escuela Paulista, es de 1961, y lo que nos puede traer como la idea es una concepción y una esencia del proyecto que va a buscar la continuidad espacial. Esta continuidad espacial y estos 8 niveles entre los que se desarrolla, los 2 primeros niveles funcionan enterrados y el resto de los niveles funciona a partir de una vinculación de sistemas de rampa que principalmente nos interesan porque aumentan ese grado de convivencia e interacción entre los usuarios. Busca también esta idea de continuidad que da la rampa, favorecer estos recorridos, clarificarlos y pretender siempre una legibilidad en torno a un espacio central que es un espacio libre, ¿sí? A partir de este espacio central es que se distribuyen todas las funciones. Sí, a ver, tengo indicador. Este sería el espacio central, ¿sí? Que en el caso de los subsuelos, del subsuelo va a estar justamente alojando uno de los paquetes principales como el auditorio.
Entonces, fíjense que hay una clara distribución de todos los paquetes en torno a este patio central. Lo vemos en todos los niveles. Esto implicó una coherencia del proyecto donde siempre se guió por esa generación proyectual de la ubicación de los paquetes chicos. Los paquetes chicos, como nosotros les llamamos, se van a siempre organizar y distribuir en torno a este centro. Y por otro lado, también los paquetes de servicios van a regularse, van a siempre guardar una relación vertical en estos extremos, ¿no? Por acá vamos a indicar uno, por acá otro, no veo la ventanita esta que de mi cara, pero fíjense cómo va a haber un apilamiento de estos paquetes chicos. Entonces, ahí vamos. Esta sería la imagen síntesis, donde se puede visualizar esa rampa, ¿sí? Esa continuidad espacial, y que es parte también, vamos a ver, que va a trabajar con un lenguaje eh, de plástico, ¿sí? Constructivo, del hormigón armado, que es propio de la escuela paulista también, y va a trabajar asimismo con una estructura sustentada en grandes luces, ¿sí? Este espacio central está pensado desde las posibilidades técnicas del material y pasa a ser este tipo de proyectos un ejemplo en relación a cómo hay una contribución de esta escuela paulista en términos de desarrollo técnico y social. Hay un interés por detrás en verse como centro económico de la industria y de la tecnología. Entonces, como decíamos, este entramado de vigas ortogonales cerradas generan una idea, una especie de impluvium, está organizado a partir de estas eh, organizaciones generales y del atrium central, ¿no? Esta idea de organizar a partir de organizar el edificio en torno a un patio. ¿Sí? Esto proviene históricamente del latín, ¿no? El atrium, de lo que se consideraba el patio de la domus romana, ¿sí? De la casa romana y de los templos romanos. Estos recintos en general eran rodeados por pórticos, que en este caso está recreado por esta distribución de las funciones. Bueno, esto no hace más que mostrar esa situación. Pero bueno, vamos a ir en cada uno de los ejemplos, y ustedes después lo pueden volver a revisar, viendo cómo eso se organiza. Me parece importante, yo acá pasé el corte, me parece importante también en esta idea de corte cómo se clarifica una resolución estructural, ¿sí? Este atrio central, cómo está organizado a partir de grandes luces y luces medianas que van a organizar todas las salas laterales de donde distribuye los paquetes chicos. En la siguiente escuela es la escuela ítalo-argentina de Carlos de la Pena, perdón, de Bordagaray, es la escuela Carlos de la Pena, de Bordagaray, Marre y Gastelú. Esta escuela es en Buenos Aires en 1963 y lo que quizás más nos interesa es la articulación de piezas volumétricas generales. O sea, todos estos ejemplos pueden revisarse desde múltiples aspectos, pero bueno, nos interesaba viéndolo en términos de lo que fue la preentrega de ustedes y cómo podía aportar en ese sentido. Entonces, esta escuela vuelve, como la anterior, a resolver un programa complejo, ¿sí? Lo resuelve a partir de un esquema general de claustro en el que se vinculan, en este caso van a ser dos tiras, que también dos tiras de aulas que mediante rampas van a enhebrar varios niveles hasta llegar a la terraza. También hay una idea de terraza parquizada, que lo vamos a ir viendo en algunas de las imágenes. Vamos a la imagen esa idea de terraza parquizada, que es esta situación, no está tan parquizada, pero bueno, en la memoria original de los arquitectos esa era la idea,
donde esa terraza parquizada recuperaría el terreno perdido por la ocupación de planta baja. Además de que el hecho de elevar esa terraza mejoraba las cuestiones de calidades, sí, de asoleamiento, eh, utilizando esta idea de la quinta fachada, ¿no? De elevar esa plaza para lograr mejores condiciones lumínicas y de asoleamiento. Entonces, por un lado, vemos esta organización general de los paquetes, volvemos a las plantas, ¿sí? Tenemos la diferencia de las distintas plantas, pero también hay una clara legibilidad en el acceso, que lo marcamos por este lado, ¿sí? Ese acceso, y acá sí somos quizás un poco descriptivos, ese acceso que es el que va a llevar directamente y en un sentido eh, lineal, ¿sí? Va a potenciar ese sentido lineal, va a llevar a la ubicación de la rampa como el sistema de movimientos principales. Entonces, ese sistema general de movimientos se inicia en el acceso, continúa en la rampa, que va a ir cosiendo todas las áreas, ¿sí? Y las dos circulaciones que se dan longitudinalmente en torno a ese patio central. ¿Sí? También es siempre importante, como lo venimos conversando en las correcciones, observar las condiciones geométricas de la pieza que se está trabajando para lograr optimizar justamente las circulaciones, ¿sí? Acá vamos a ver dos circulaciones principales en torno y a lo largo de ese patio central y cómo va a abastecer desde esa circulación o desde la misma circulación longitudinal, pero que no se da paralelo a ese patio, sino que se desplaza para llegar al borde, ¿sí? Acá lo vemos. Esto tiene que ver muchas veces con buscar quizás mayor o menor control en esas circulaciones. Entonces, eh, vamos a ver que esta escuela plantea espacios de fuerte connotación significativa en términos de interacciones, de encuentros, de espacios de encuentro, llegando a lograr justamente esa interconexión espacial por sobre un interés de organización funcional. Y eso también es importante, cómo toda esta articulación de los espacios empieza a tomar mucha más fuerza desde lo proyectual que la mera distribución u organización, ahora vamos a ver las diferencias, de los paquetes del programa. Entonces, volvemos acá a encontrarnos con un lenguaje expresivo muy fuerte, donde se busca la utilización de materiales nobles, duraderos, de bajo mantenimiento, y justamente la cubierta es la que va a encontrar, ¿sí? Acá lo vemos, esa mayor expresividad a partir de estas superficies que van a buscar y querer captar el asoleamiento. Entonces hay una idea de optimizar las condiciones externas con un control por parte del diseño de la cubierta o quinta fachada, le llamamos nosotros. Vamos a ver estos espacios, como también a veces hay eh, un trabajo, ¿sí? En los planos horizontales de suelo para lograr ciertas relaciones, ¿no? Ciertos dispositivos, como en este caso esta especie de escalinata, para lograr esas situaciones de encuentro que justamente hablábamos. Acá vemos una perspectiva mirando hacia el acceso principal, que es este, y otra que creo que viene acá desde el acceso principal hacia
la rampa, como muy claramente están desde el acceso al edificio identificados todas las situaciones de movimiento, ¿sí? Acá vemos cómo se logra a partir del diseño y la expresividad de las cubiertas esa iluminación natural. Acá vemos la misma situación, cómo hay todo un tratamiento lumínico de claroscuros, de interés por direccionar la luz. Acá igual, muchas veces no implica que siempre esté el sol directamente incidiendo, sino muchas veces se trabaja solo con las condiciones lumínicas y con un control del sol. Esta es la quinta fachada que ya lo vimos. Bueno, y esta es la Escuela de Negocios en España de García Solera de 1994, ya nos vamos acercando, y un poco también interesa en el sentido de la articulación de las piezas volumétricas generales. Es necesario quizás siempre también establecer que la ubicación de estos edificios no siempre van a corresponderse a las reflexiones que ustedes se están llevando adelante en relación al entorno donde están trabajando. Pero sí es necesario reconocer ciertas situaciones constantes, como cuestiones que tienen que ver con la forestación, con el hecho de cómo lograr mayor suelo absorbente, ¿sí? Trabajar los pavimentos y digo la diferenciación en términos de implantación, porque esta escuela está, si bien está en una periferia, pertenece a una situación de densidad mucho mayor que la que ustedes están teniendo en Villa Elisa. Entonces, esta escuela como primer gesto, digamos, o como primera hipótesis de partida, se encuentra que no tiene datos a los cuales responder y quizás es el motivo por el cual el edificio aparece como un edificio compacto, adoptando esa forma de U, ¿sí? Y generando que un lado va a ser más corto que el otro. Esta ruptura de la simetría se cierra hacia un lado, que es la carretera, que es justamente lo explico porque nosotros no tenemos esa situación, y se abre hacia un paseo peatonal, que es el que justamente permite y proyecta esa quietud o esa situación más de cobijo para el acceso. El corrimiento de esa U, ¿sí? De esos lados de la U y esa ruptura de la geometría le permite también generar un ensanchamiento de vereda para provocar el acceso. Entonces, lo explico porque este lenguaje, que es mucho más hermético, ¿sí? De lo que venimos trabajando, donde no hay una búsqueda de expresividad a partir del material, como los edificios que venimos viendo, está justamente respondiendo a esa hipótesis de partida que no tenían demasiados datos con los cuales trabajar. Entonces, aparece esa resolución de ventanas estrechas y apaisadas con poca conexión con el exterior. Este edificio se trata similar a lo que venimos trabajando, de un patio interior central o semi desplazado, pero que sigue logrando esa idea de patio central, donde se resuelven cuestiones de rendimiento, ¿sí? Según la cota rasante del terreno, y donde se van a ir volcando las transparencias de las salas, del programa que está distribuido en las salas, a partir de ciertas transparencias trabajadas en los límites del edificio. Nosotros vamos a contar y quizás vamos al corto una planta semi-enterrada, una planta baja y una primera planta. Esta idea de empotrarse en el terreno tiene que ver también con perder presencia y generar un espacio exterior propio. Acá vemos cómo se genera ese acceso, que el acceso está no solo identificado por estos dispositivos que aparecen como rampa y escalera, sino que también va a tener una posición de jerarquía, ¿sí? Entre esas dos alas, que son las que, acá está la planta del subsuelo, pero acá vemos esta planta baja,
la escalera y la rampa que veíamos en esa imagen justamente están ubicadas en ese vacío que parte de un enfrentamiento de dos alas que al tensionar esa situación también hay un reconocimiento de ese vacío para generar justamente esa situación de acceso. Entonces, esa pequeña escalinata y esa pequeña rampa que luego van a alcanzar la planta elevada de la planta baja y van a unirse a dos pasarelas que son las que van a coser esas dos alas, justamente es esa posibilidad de recuperar una escala peatonal, una escala pensada para el usuario, ¿sí? Y generar un espacio, un clima interior del edificio propio. Vamos a recorrer esto. Verán también que acá, a partir de esta del impacto, ¿sí? Vamos a la otra planta, a ver, planta de acceso. Bueno, no tengo la planta tipo, no la tengo. Pero bueno, en esta planta de acceso vamos a ver cómo perdón, cómo esa direccionalidad va a llegar a una circulación principal interior, como es esta, y que de ahí va a distribuir a dos circulaciones, podríamos decir secundarias, que parten de la principal, pero que en este caso no eligen circular por ninguno de los dos bordes o perímetros del edificio, sino por la parte central, ¿sí? Por un eje central. Y eso también es importante en términos de distribución porque va a ir generando esas situaciones de articulación entre las circulaciones, el sistema de movimientos y las situaciones de servicio y de movimientos verticales como son luego las escaleras que de manera más controlada van a mover al usuario por el edificio. Yo no me quiero extender tanto, insisto en que cada uno de estos proyectos tiene múltiples aproximaciones para estudiar varias cuestiones. Entonces, bueno, sería esto, ¿no? Que cuestiones generales, creo que no se me va nada, pero bueno, hay hay claridad en la organización funcional y eso querría también mostrarlo a partir de situaciones que nosotros tenemos que identificar en los proyectos como distribución o una diferenciación entre lo que significa distribuir, organizar y disponer, ¿sí? Nosotros tenemos que tener contempladas estas aproximaciones proyectuales cuando distribuimos cuestiones que tienen que ver con el programa, por ejemplo, paquetes grandes, paquetes chicos, eh, orientamos hacia el sur, hacia el norte, ¿no? Cuando hacemos esa distribución, estamos particionando, dividiendo, repartiendo. Ahora, cuando estamos organizando, quizás estamos atendiendo a esas condiciones organizativas generales, como una planta centralizada, como unas organizaciones en torno a un patio, son subsistemas o sistemas que tienen un objetivo común y que el objetivo común va a ser responder a esa organización general, ¿sí? Organizaciones más lineales, más compactas, bueno. Y la disposición, que sería esa tercera acción, tiene que ver con que adentro de esos paquetes o de esos espacios nosotros decidimos alojar, determinar una función determinada, valga la redundancia, pero tiene que ver con eso, cuál es la finalidad del interior de esos espacios. Entonces, ahí es donde aparece la claridad por si tengo un espacio de determinada superficie y voy a ubicar una sala, un auditorio, y no pensar que en cualquier espacio, como los de grandes superficies, paquetes grandes o paquetes chicos, puedo alojar indistintamente cualquier cosa. La proporción y la dimensión también acompañan esa posibilidad de disposición, sea tanto de una función de paquete grande como un auditorio o paquetes más chicos como son aulas taller. Entonces, esa diferenciación es fundamental también de estos de estas tres acciones o palabras que
no terminan siendo un juego de palabras, sino terminan siendo herramientas para pensar el proyecto. Bien, bueno, acá tenemos los cortes. Ya les digo, no me interesa demasiado hacer un recorrido descriptivo, porque eso ustedes lo ven con sus propios ojos. Acá está esta imagen, que es de una aproximación a esa situación de acceso. Y bueno, como vemos también constructivamente, me interesa decir que si bien aparece esta idea, como decíamos al inicio, de hermetismo, ese patio central va a estar diseñado a partir de un lenguaje que tiene que ver con esos paneles que van a tener lamas pivotantes de madera para trabajar la incidencia de la luz. Como también la importancia de estos dispositivos, vuelvo a repetir la rampa de acceso, la escalinata, y que están cosidos, están pensados a partir de esa especie de marquesina transversal que va a unir las dos alas laterales, pero que enfatiza y le da escala a esa idea de tanto de acceso como de puente conector, como una galería semicubierta además entre ambos edificios. Entonces, hay un interés especial de este proyecto por los espacios de relación, por las transiciones, por las gradaciones espaciales, por la relación interior-exterior. Entonces es justamente volver a recordar esta idea de los programas ampliados, de los espacios de asociación que nosotros estamos tratando bueno, de trasladarles, de traducir. Acá tenemos también una imagen, como podría haberlas puesto en una secuencia, pero bueno, esta sería la primera, luego vendría esta y luego vendría esta, como grados de aproximación al proyecto, ¿sí? Y finalmente esta cuando ya estamos en ese patio semienterrado. Este edificio nosotros ya lo vimos, con lo cual lo único que me interesaba era volver a retomar cuestiones que tienen que ver con el acceso principal, ¿sí? En función de los trabajos que vimos, no voy a contar todas las cuestiones que tienen que ver con la inserción y relación con el entorno, con su preexistencia, porque ya lo vimos, pero sí en términos de articulación, entorno y pieza arquitectónica, me interesaba quizás volver a retomar esta cuestión de dos cuestiones quizás. Esta perforación que vemos, ¿sí? Que se ve acá en el volumen, que está relacionada a vincularnos con el exterior, ¿sí? Este sería el acceso principal, acá se ve. Entonces, esa acción de perforación en el volumen nos va a permitir esta identificación y jerarquización del acceso. Y también en corte, que no lo vamos, los cortes son este corte, es esta estratificación de usos, ¿no? Cómo hay una planta baja que tiene que ver con una quizás intención de público, de centro cívico, de que justamente esa es la conexión con la ciudad, ¿sí? Esta estratificación de usos tiene que ver con cuáles son las partes del programa que voy a alojar en la planta baja. La planta baja siempre es muy sensible en estos términos a su vinculación con el entorno y cómo a partir de ir subiendo de nivel, ¿sí? Nivel va generando una estratificación de usos hasta llegar al nivel último con casi una situación de planta totalmente privada, técnica o de control del público. Entonces, hay un interés por identificar y diseñar cuáles son las actividades que van a alimentar el cero y el entorno, ¿sí? El cero no termina en el límite, esto ya lo vimos, pero no termina en el límite del edificio, sino que siempre hay una relación interior-exterior muy fluida, muy fuerte, y por otro lado, esta perforación que también la vemos en corte, ¿sí? Estas perforaciones que va buscando en el volumen, que justamente va a tener que ver con el enfatizar en corte
todo un sistema de movimientos que está guiado casi como sublimemente por esa entrada de luz que a su vez va a evidenciar un ritmo determinado de ventanas. Y son justamente esos vacíos que van a segregar y diferenciar las partes chicas, ¿sí? Los vacíos trabajados en el sentido longitudinal de la pieza como en el sentido perpendicular de la pieza van a enfatizar esa diferenciación de partes o paquetes más grandes hacia un lado y más chicos hacia el otro. Justamente el hall va a definir también ese tipo de organización. ¿Sí? Acá lo vemos, que va a ir variando en cada uno de los niveles. No va a ser siempre el mismo, pero sí va a guardar una regularidad en términos del apilamiento. Bien, nosotros de este edificio ya hablamos los sistemas de movimientos, no voy a insistir con eso. También hablamos sobre cuestiones que tienen que ver con la variedad de los remates, la utilización de un lenguaje determinado, etcétera. Pero no sigo porque no se va a hacer muy larga la clase y no quiero. En este edificio, que es la escuela, es una escuela en Brasil, nosotros lo que vamos a ver justamente es esta disposición de paquetes en corte y casi fíjense que la articulación de las piezas volumétricas en general atraviesa todos los proyectos como problemática. En este sentido, quizás nos interesaba, a ver si esto es, denme un minutito, nos interesaba, a ver si estamos, sí ver cómo hay ciertas, esta cuestión de los dispositivos, cómo son los que nos permiten quizás conectarnos a la situación de implantación que nos toca. Y en este caso, esta escuela lo que va a intentar es rediseñar a partir de un pasaje, ¿sí? Perpendicular a la longitudinalidad de la pieza arquitectónica, una serie de situaciones de integración de usos espaciales que hacen que se libere esta idea de situación de callejón, ¿sí? De cosa estrecha, sin luz, por una calle peatonal. Entonces, hay una apropiación del área, vamos a ir directamente a la plaza, a la planta de acceso, hay una apropiación, ¿no? Del área descubierta y cerrada de la misma escuela. Nosotros vamos, fíjense que mientras en las anteriores nosotros estábamos siempre trabajando en torno a un patio central, en este caso, ese patio que es el 11, que patio cubierto o semicubierto, todos los ejemplos que nosotros veamos de Brasil como el primero, entendamos que están dentro de un clima cálido, tropical, donde no es necesario siempre limitar y cerrar el perímetro del edificio. Entendámoslo también en este contexto, eso es muy importante. Entonces, todo el significado que acaba de tener tanto la calle que está atravesando, esta calle peatonal, que también va a estar abastecida por estos dispositivos, como son escaleras en este caso, y justamente se da lateralmente a este patio semicubierto, siendo este espacio el principal, el que aloja el acceso, el que identifica y clarifica el acceso. Entonces, esa plaza que se da en el centro prácticamente del pasaje y de la pieza, eh, es la que quizás permite la articulación tanto de las partes del programa interno como la articulación con lo que es el entorno, ¿sí? Como vemos, esta calle que a manera de pasaje la identifica. Entonces, repasemos que esta calle peatonal que atraviesa va a contener el acceso, va a recibir las escaleras con los descansos, rellanos y justamente espacios donde conversar, sentarse. Bien, acá vemos esta planta que es la que le sigue, la del primer piso, que también quizás una consideración importante es cómo nosotros vamos a tener toda esta situación de acceso que decimos, va a haber una repetición modular
que en su remate, en su extremo, va a alojar la pieza o el paquete más grande. Esto también es interesante, se repite en la planta del primer piso, ¿sí? Creo que no hay otra planta. No, no hay otra planta, pero bueno, son más o menos parecidas, pero también lo sistemático, lo repetitivo va a estar como asociado, va a estar en una secuencia, adicionado, sumado, y cuando aparece una situación esta que se ve también acá como una rampa, aparece el paquete grande, como una articulación. Además, estos dispositivos generan esta posibilidad de articular piezas pequeñas en secuencia con la pieza grande. Algo que me quedaba es, bueno, observar que la circulación acá se lateraliza, ¿sí? Se ubica en el perímetro de todo lo que es la pieza, justamente con estas posibilidades de clima tropical, porque no tienen cierre. Ustedes verán 010101, que son las salas de aula, que en caso que esto se cierre no tendrían ventilación y eso estaría incorrecto. En cambio, atendiendo a las condiciones climáticas en las que el edificio se desarrolla, esto es una posibilidad, ¿sí? Los vemos en estas situaciones de circulación. Este corte, y creo que había, bueno, acá vemos esas circulaciones con las aulas que dan a esas galerías elevadas abiertas. Acá lo volvemos a ver. Bien, creo que de este edificio ellos le llaman, ahora que hablo de estas circulaciones abiertas, lo llaman circulaciones terrazas, ¿sí? Y justamente le permite la conexión de volúmenes. Bien, creo que de este edificio otra cosa importante que es siempre estar considerando las cuestiones de superficie. Estos edificios en general rondan entre los 3.000 y 4.000 metros cuadrados. Esto es importante también para poder hacer una verificación en nuestros proyectos de cómo vienen esas cuentas, ¿no? Si no es lo más importante, pero sí a veces esa verificación permite ajustarlos y ser más rigurosos en el sentido del programa. Este es el edificio, es un centro cívico, es un concurso en realidad en España que se llevó adelante. También debo decir que es una escala que quizás es una escala un poco más relacionada a nivel 2 a los edificios que vemos, pero también me interesaba traerlo como articulación entre los servicios y paquetes chicos y grandes. Y justamente cuando los apéndices que nos ha pasado en esta nivelación que hicimos de sus trabajos, como apéndice yo le llamo al paquete grande, que a veces es así, como que se adosa, se encastra, se articula a la serie de paquetes chicos. Y en este sentido, es algo muy simple este edificio, ¿sí? Es un edificio que se pensó para ser construido en etapas, por eso vemos que hay alguna etapa, por ejemplo, esta es la primera, donde hay una única pieza prismática alargada y cuando avanzamos vemos que aparece otra pieza que se va a adosar a esa pieza principal, pero bueno, y lo vemos en maqueta también, pero lo más importante en este caso era cómo a partir de la identificación también clara de un acceso, donde inmediatamente al acceso, a la situación de acceso aparece una escalera de movimiento y una situación de ascensores que puede ser y servicios, justamente es lo que regula luego todo el sistema de movimientos de la pieza. Lo vamos a ver, fíjense que esta es la planta, bueno, esta es la planta cero de conexión con el entorno, donde se va a repetir una sucesión de módulos y submódulos para llegar a una última función quizás un poco más restringida. Eso se ve alterado o alternado en la planta alta, donde esa situación de aulas más pequeñas o submódulos es reemplazada ahora por aulas taller o lugares de conferencia para rematar en un lugar mucho más público, de acceso público, que es este auditorio. Entonces, quizás
la importancia de este tipo de edificios, y pongo esta planta, que es una planta quizás muy clara, que permite esta individualización de los diferentes subsistemas modulares, nos interesa en este sentido, que vamos a tener sistemas modulares estructurales, sus sistemas de módulos que van a ser algunos estructurales, otros de la tabiquería, que no necesariamente el módulo de uso siempre coincide con el módulo estructural, ni tampoco el módulo estructural coincide con el módulo de cerramiento. ¿Sí? Entonces, esto es fundamentalmente. También otra cuestión importante es las condiciones en las que se diseñan los espacios de acceso principales. Esto hablamos de halls, foyeres, en general son la posibilidad del edificio de articularse espacialmente en varios niveles, ¿sí? En este edificio es un edificio chico, pero va a tener esa posibilidad de que el hall se desarrolla en doble altura para alojar muchas veces este tipo de situaciones de movimiento, escaleras que pueden ser más regulares, más orgánicas, más plásticas, dejando para quizás eh, otro sector de la pieza donde quizás la circulación es mucho más rigurosa, estricta o estandarizada, para una situación de un público semipúblico o más controlado, o un público técnico personal. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿A qué voy? Es pensar que el edificio debe ser recorrible, debe ser disfrutado, que mientras nosotros como usuarios vamos recorriendo las rampas o escaleras que son menos regulares y más plásticas, vamos teniendo la posibilidad de conectarnos con el exterior a partir del interior. Y que eso no, no necesariamente, y no debo pedírselo a aquellas escaleras y sistemas de movimiento más rigurosos, más regulares, más normados, que también deben formar parte del diseño de los sistemas de movimiento del edificio. ¿Sí? Bueno, esto lo voy a pasar mucho más rápido porque no sé cuánto tiempo voy. Y esta escuela es también una escuela en Brasil donde un poco también nos ayudaba y ejemplificaba esta situación del paquete grande, que en muchas de estas escuelas es justamente la parte deportiva. En el caso de ustedes puede ser esos paquetes más grandes como auditorios, salas de conferencia, hasta la misma biblioteca, ¿sí? Entonces, hay una pieza muy regular, única, organizada longitudinalmente, que a través de una rampa, y vuelvo a esta intención y importancia de los sistemas de movimiento, que a veces también son estos dispositivos de asociación, tanto entre dos piezas, ¿sí? del edificio, como a veces con el exterior. En este caso, esta rampa no solo conecta estas dos piezas, sino que además va a permitir esa relación con el exterior. Fíjense que esa relación con el exterior de la rampa se da en un patio otra vez semicubierto, un patio abierto, que lo vemos en esta imagen, ¿sí? Vuelvo a insistir, estamos en Brasil, clima tropical, acá lo vemos, pero es justamente por donde pasa esa esencia, ese corazón y esa posibilidad de comprender el edificio desde los sistemas de movimiento, ¿sí? De una manera clara, legible. A su vez esto, como decíamos, hay un rol que tienen estos espacios de movimiento que en este caso va a permitir la apertura del edificio al paisaje, va a permitir esta experimentación de diferentes sensaciones y percepciones en el edificio, y además va a articular las dos partes de programa que están alojadas en dos bloques por separado. ¿Sí? Entonces, este edificio vuelve a ser como esa serie de edificios que trabajan las ideas desde el concepto del suelo público, ¿sí? De recorridos desde la calle que son continuos, que se busca una cierta continuidad y legibilidad, y que el hecho de que ese suelo público sea para el usuario principal
permite esta también muchas veces liberación del plano cero o flexibilidad, permeabilidad y transparencia de los planos ceros, ¿sí? Eh, Esto podemos decir que está dentro de esta escuela paulista y de los trabajos de Lucio Costa, ¿sí? Previos, en bueno, que justamente el clima proporciona esta posibilidad. Bien, bueno, recorremos un poco. Fíjense que acá aparece esta idea de escalera mucho más regular, que conecta un punto, conecta rápidamente un punto con el otro, que eso no es así cuando yo quiero recorrer el edificio, reconocerlo. Esta idea de ir em, trabajando desde el proyecto con el tiempo y el espacio, ¿sí? En las rampas, por ejemplo. Bueno, acá estamos en ese patio hall interior abierto, pero semicubierto. Y creo que este es el último edificio, sí, porque después tenemos la biblioteca que ya vimos de García Márquez, que es solo para hacer una observación. Pero bueno, en este edificio también quizás nos interesaba esta idea de los accesos principales y la articulación entre servicios. Fíjense que vamos recorriendo casi las mismas temáticas que para ustedes fueron en cierto sentido algunas de las dificultades que vimos en la preentrega, pero como no importa las cuestiones generales, ¿sí? O los armados generales y la estructuración general del edificio, en sus alineaciones, en sus compacidades, en sus desarrollos, no importa cuál sean esas ideas de partida, estamos casi frente a la resolución de los mismos problemas. Entonces, por eso los vamos viendo como en distintas alternativas. Entonces, bueno, esta es una escuela secundaria, ¿sí? Ya pasamos, es una escuela secundaria que va a estar organizada a partir de la sucesión también del programa, la repetición, pero alojadas en dos bloques principales, uno más alargado que el otro, ¿sí? Dos piezas arquitectónicas principales. Una más alargada que el otro, que es justamente el tema de que esta pieza vaya, o sea, mucho más alargada, es la que le permite perforar e introducir una serie de esquemas de peine para poder alternar llenos y vacíos, ubicando patios, eh, que acá los vemos, ¿sí? Ubicando esta serie de patios entre las aulas, ¿sí? Entonces, acá volvemos a tener esta presencia de estos grandes espacios hall y patios de acceso para distribuirnos a una circulación principal que siempre está vinculada directamente, no indirectamente, a ese espacio principal. eh, estas circulaciones parten entonces de eso, articuladas, y que va a organizar la serie de funciones sistemáticas de lo que es el paquete de aulas. Y en este caso, quizás con alguna crítica haría yo en esta posibilidad que no le permite este bloque de servicios, ¿sí? De conexión entre este interior y este exterior. Quizás podría haber pensado este bloque de servicios en otro lugar. Esta rampa sí le permite la articulación con los espacios deportivos. ¿Sí? Acá vamos viendo que ese bloque de servicios en el primer nivel se va, ¿sí? Quizás ese primer nivel es una planta, esa planta baja es una planta mucho más de servicio y le interesa elevarse al primer piso para poder rescatar estas relaciones interiores-exteriores, que acá sí está resuelta. Pero también lo que podemos eh, analizar es que hay un bloque específico para alojar todas estas situaciones más repetitivas y hay un bloque que es el que va a alojar los paquetes más grandes, ¿sí? Con una circulación entre ambos que le permite todo ese recorrido mucho más quizás flexible, de paseo, y un recorrido mucho más riguroso, que es el que aparece acá en esta circulación, con
un paquete de servicios que va abasteciendo esa circulación entre servicios y un aula de apoyo, pero que también nosotros podemos pensar que hay un público más controlado, un semipúblico y un público más general, no tan controlado, que va a hacer uso del edificio a partir de estas escalinatas, rampas, que también van a confluir en este patio, que es el patio principal del conjunto, logrado a partir de este borde, ¿sí? De edificio y de este borde, y una especie de auditorio exterior a partir esa escalinata. Entonces, también en este edificio, que de manera muy clara se configura esta especie de peine con aulas que van a ocupar esos dientes unidos por espacios de servicio y circulaciones alineados a la calle. ¿Sí? Eso quizás es la condición proyectual más interesante de comentar. Acá aparecen esos patios y aparece ese patio común, que no es el patio de acceso, y cómo esa especie de escaleras van a conectar ese patio de un nivel con el resto de los niveles, con esas pasarelas eh, o espacios de circulación en elevación. Bueno, creo que acá no hay más que decir. Y vamos o cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, quizás también podemos decir que hay un lenguaje neutro, bastante hermético, donde el material o el unificar materiales permite quizás esta cuestión de lenguaje más pétreo, más pesado. Con relaciones interior-exterior logradas más a partir del vacío que del material. Y por último, esta es la Biblioteca García Márquez, que ya lo vimos, por eso solamente me voy a detener en una situación que es hacia los proyectos que no van a trabajar, como venimos viendo hasta ahora, esta cuestión de la trama regular y ortogonal, más allá que los ejes de simetría puedan ir variando, sino que son los proyectos, esto está como un llamado a aquellos proyectos que van a trabajar las cuestiones de geometría a partir de la irregularidad, el torcimiento, ¿sí? El generar algún forzamiento de alguno de los ejes geométricos, que quizás más lo vemos en este tipo de plantas. Me voy a remitir solo a las plantas porque este edificio ya lo conocen. Solo recordar que aparece un espacio central, triangular, que es el que va justamente a absorber estas situaciones de conexión de los paquetes, pero no es menor que justamente en esos quiebres aparezcan los sistemas de servicio y de movimiento, ¿sí? Entonces, esto no lo analizamos cuando vimos este edificio que es la Biblioteca García Márquez. Es un edificio totalmente inaugurado hace pocos meses en Barcelona, que bueno, tenemos fotos in situ de alguna corresponsal que tenemos, arquitecta amiga, muy amiga, allá, que nos envía las fotos, o algún docente que está viviendo allá y que también nos envía información. Pero bueno, volver para decir esto, ¿no? Para señalar estas cuestiones, ¿no? Que justamente los espacios que absorben esa irregularidad son justamente los que alojan servicios en algún caso y los sistemas de movimiento en otro caso, dentro de un vacío, ¿sí? Acá aparece esta especie de núcleo de servicios que no contiene como el grueso de todo este subsistema modular de los servicios, sino que aparece en algún nivel y en otro desaparece, como lo vemos, creo que en la planta cero esto no aparecía. Vamos a ver, volvemos. No. Bueno, no importa, es acá donde toma menor presencia quizás, se repite, en algún caso es una especie de cocina para alguna situación, pero bueno, el nudo, lo medular del edificio está en estas situaciones de servicio. Acá como vemos, acá que son los ascensores, escaleras,
sanitarios, va modificando según la necesidad de la planta. Y bueno, creo que acá terminamos. No sé cuánto duró, pero bueno, vuelvo a agradecer en este año tan particular que de ciertas situaciones muy complejas que estamos viviendo en términos de los reclamos, en cuanto al financiamiento, a la estructuración y a la falta de visibilización de la importancia de la educación en la universidad pública, gratuita y con acceso para todos y todas. Así que bueno, hasta acá llegamos. Creo que acá dejamos de compartir, detenemos la grabación y muchas gracias a todos.